día, buenos días. Bienvenidos a este culto online de la Iglesia Evangélica de Vilassar de Mar. Cada uno de nosotros, cada familia, estamos en nuestras casas. Pero estamos unidos en este tiempo. Sabemos que estamos juntos para alabar a nuestro Dios, para escuchar su palabra, para expresar nuestra gratitud a Él, para reenfocarnos hacia Él y sus propósitos en nuestras vidas. Si he calculado bien, ya llevamos 15 domingos reuniéndonos de esta forma. Son muchas semanas, muchos meses, y siguen creciendo las ganas de volver a vernos y estar juntos otra vez. Me gustaría comenzar este culto leyendo un pequeño texto de una de las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, claro, los escribió a la distancia y muchas veces expresa ahí su deseo, su anhelo de estar con los cristianos a quienes está escribiendo. Filipenses, capítulo 4, versículo 1, Pablo dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y tanto añoro, vosotros que sois mi alegría y mi corona, manteneos así firmes en el Señor. Aquí vemos un destello de este anhelo que Pablo tiene para estar con los cristianos de Filipos. Y cuánto necesitamos tener este mismo deseo, este mismo amor, este mismo aprecio los unos por los otros. Los llama mi alegría, mi corona, queridos hermanos míos. Y Pablo nos dice: manteneos firmes en el Señor. ¿Cuánto necesitamos mantenernos firmes en el Señor en este tiempo? Pero hay más, porque justo antes Pablo también dice esto: nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Sí, Pablo tiene un anhelo más profundo aún, un anhelo para el Señor Jesucristo, de estar con Él. Este debe ser nuestro más profundo anhelo. Quizás este tiempo de confinamiento también nos puede ayudar a querer aún más estar con Cristo, de recibir el Señor Jesucristo y estar con Él. Porque Él nos transformará. Todos estos dolores que tenemos en nuestros cuerpos, estas debilidades, este pecado que sigue ahí, Él lo quitará todo y nos transformará cuando Él venga. Pues hermanos, que sigamos mirando a Cristo, que este culto, que vamos ahora a pensar en nuestro Dios, en alabar, a cantar a nuestro Dios, que este tiempo sea de estímulo, de ayuda para nosotros a seguir firmes, esperando en Él. Y cuando escuchamos su palabra en unos momentos, que el Señor abre nuestros corazones para que podamos seguir confiando en Él en este tiempo. Vamos a poner nuestro tiempo en manos de Dios. Oramos. Oh Padre, nuestro Dios, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu cuidado, tu guía durante este tiempo. Gracias por las cosas que nos estás enseñando. Oh Señor, pedimos que crezcas en nosotros este anhelo de estar con Cristo, este amor los unos por los otros. Y pedimos que hoy nos ayudes a tener corazones agradecidos, corazones que te adoran y corazones que quieren escuchar tu voz, y que nos cambies por medio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos ahora a cantar y alabar a nuestro Dios juntos. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos?
Buen día. Buen día, bienvenidos a todos a este tiempo de alabanza. Dice el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Es un salmo que habla de la alegría y de la esperanza, de la ansia que tiene el salmista de estar en la casa de Dios. Nosotros también tenemos ya ganas de estar juntos, ya no en la casa de Dios, sino en nuestro local en Vilassar, ¿verdad? Casi que es una especie de la casa de Dios por el momento, ¿no? Pero desde luego que nuestra esperanza está en esta casa de Dios donde por la eternidad, como dice el Salmo, de forma perpetua alabaremos a nuestro buen Dios. Así que te invito a empezar a alabarlo desde ya, virtualmente. Dentro de un tiempo lo haremos en Vilassar y por la eternidad lo haremos en su presencia. ¿Sí? Pues alaba con nosotros cantando este Salmo 84. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos se alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Gustar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos se alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción
Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Amén, amén. Esa es nuestra esperanza y nuestro deseo. Y si esa es nuestra esperanza, es por un motivo, por la obra de Jesús en la cruz. Es Él quien nos salva, es Él quien hace posible que podamos volver a estar en comunión con ese Dios con el que hemos estado en rebeldía desde hace mucho tiempo. Gracias a la obra de Jesús en la cruz podemos encontrar paz en Él y la promesa de una eternidad en su presencia. Así que te invito a cantar ahora la siguiente canción que se llama Cridi al Señor y que dice: Jesús meu quien salva no hi ha ningún Déu com tu, dia i nit jo vull lluar las maravillas del teu amor. Pues así sea, empecemos cantando. Jesús meu, que em salva, Déu no hi ha ningú com tu. Dia i nit jo vull lluar les meravelles del teu amor. Consol meu, que em cuida, el meu refugi tu ets, tot el que soc, tot el que sé, vol lluar-te eternament. Cridi al Senyor tota la creació, majestat, força, donem al Senyor. Mars i muntanyes esclatin de goig i el seu nom tots proclamin. Soc molt feliç quan em miro als teus pets, t'estimaré, sempre en tu confiaré. Res comparable serà amb el que m'has les meravelles del teu amor. Consol meu, que em cuida, el meu refugi tu ets, tot el que soc, tot el que sé, vol lluar-te eternament. Senyor, tota la creació
seu nom tots proclamin. Som molt feliç quan admiro els seus fets. T'estimaré, sempre en tu confiaré. Res comparable serà amb el que m'has. Brilla, Senyor, tota la creació. Majestat, força, donem al Senyor. Mars i muntanyes s'esclatin de goig i el seu nom tots proclamin. Som molt feliç quan admiro els seus fets. T'estimaré, sempre en tu confiaré. Res comparable serà amb el que m'has promès. Serà amb el que m'has promès. Res comparable serà amb el que m'has promès. Muy buenos días, hermanos, amigos. Es un nuevo domingo en el que podemos alabar al Señor, en el que podemos traer nuestros corazones agradecidos delante del Señor. Y podemos decir que agradecidos en plenitud siempre podemos decirlo, pero en estos momentos quizás de una manera especial porque estamos, de hecho ya hemos llegado a esa nueva normalidad. Ya hemos pasado las distintas fases, empezamos por la 0, la 1, la 2 y la 3 ha sido un visto y no visto, así que gracias al Señor ya hemos pasado a esa nueva normalidad y podemos dar abundantes gracias al Señor. En esta mañana te quiero animar también a que abras tu corazón a lo que su palabra quiere decirte. Y lo hago porque mientras pensaba en la predicación de hoy, mientras pensaba en aquello que el Señor había puesto en mi corazón, me doy cuenta de que se están diciendo cosas muy raras a través de las redes, se están diciendo cosas muy raras a través de Internet, cosas muy raras con respecto al futuro inmediato y con respecto a lo que la palabra de Dios dice. De hecho, se está mezclando lo que la palabra de Dios realmente dice con lo que algunos quieren decir que dice la palabra de Dios, pero que en realidad solamente es su imaginación. E incluso algunos están diciendo que tienen sueños y revelaciones y nueva doctrina de parte de Dios. Ya lo digo, voy a hacer spoiler, voy a avanzar lo que voy a decir en la predicación. Es tremendamente peligroso mezclar lo que realmente dice Dios, lo que realmente dice la palabra de Dios, con nuestra imaginación, con lo que nosotros podamos llegar a imaginar en algún momento. Se están diciendo cosas realmente raras sobre la nueva vacuna. Y digo la nueva vacuna porque aún no hay una vacuna en realidad. Ni siquiera se ha llegado a tener la vacuna y ya están diciendo que se está intentando dominar el mundo y cosas por el estilo a través de la vacuna, y todo ello mezclándolo con lo que la palabra de Dios dice. Y por supuesto no dando esperanza, porque ¿qué esperanza hay en el miedo? ¿Qué esperanza hay en la zozobra? ¿Qué esperanza hay en adulterar la palabra de Dios? Yo hoy, al contrario, quiero compartir con vosotros un texto donde es el Señor Jesús quien nos habla. Es el Señor Jesús quien me ha hablado a mí a lo largo de la semana y quien estoy convencido, te va a hablar a ti. Vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 14, y solo vamos a leer 3 versículos, simplemente 3 versículos, pero en esos 3 versículos el Señor Jesús nos dice qué podemos esperar del futuro y en quién podemos esperar, mejor dicho, en quién podemos tener esperanza en el futuro. De hecho, la predicación de hoy la he titulado Esperanza, no miedo. Así que te invito a que leas juntamente conmigo estos 3 versículos. Vamos a hacer nuestra lectura. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Como podéis comprobar, palabras profundas del Señor Jesús, que lejos de provocar incertidumbre o miedo, lo que quieren es dar esperanza y lo que quieren es dar seguridad a sus discípulos en un momento que ya veremos después es ciertamente complicado. Así que vamos a intentar desgranar estas palabras del Señor Jesús por medio de dos afirmaciones. La primera de ellas es muy sencilla pero muy importante. Presta mucha atención. No tengas miedo. Esa es la primera de nuestras afirmaciones. No tengas miedo. Si estás en el Señor Jesús, si realmente has depositado tu vida en sus manos, no tengas miedo. Porque Él es la garantía de tu futuro, Él es la garantía de tu esperanza. Y en segundo lugar, segunda afirmación, el Señor vuelve pronto. Si Él es la garantía de nuestro futuro está en Él, porque es a Él a quien esperamos. Vamos a verlo, lo vamos a ir viendo a lo largo de esta predicación. Así que en primer lugar, primera afirmación, no tengas miedo. Mira, lo desconocido da miedo. Lo desconocido normalmente da miedo. Y por delante tenemos un año complicado, tenemos un año extraño. Ya hemos pasado una situación de pandemia, es cierto, pero lo que tenemos por delante no nos es conocido. Al contrario, nos es desconocido. No sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir, cuáles son los detalles de nuestras vidas, qué va a ocurrir con nuestro trabajo, qué va a ocurrir con nuestra salud, qué va a ocurrir con nuestros familiares, qué va a ocurrir con nuestros amigos. ¿Podremos o no podremos hacer planes? Son muchas cosas las que ahora mismo están en el aire. Y si no tenemos cuidado, eso puede provocar miedo. Un miedo que te puede llegar a paralizar. Y el Señor Jesucristo no quiere que sus discípulos en aquel momento se paralizasen. Y el Señor Jesucristo no quiere que tú, como discípulo suyo, si es que te has puesto a sus pies, eres su discípulo, has de ser consciente, quedes paralizado por ese miedo que puede entrar en ti. Y es por eso que, fijaos las palabras del versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Lo más profundo que hay en ti, allá donde nadie puede ver, nadie más que tú, y el Señor Jesús está diciendo, pues allí donde solamente tú ves, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué dice el Señor Jesús estas palabras en aquel momento a sus discípulos? Pues porque su situación no era en absoluto más sencilla que la nuestra. Al contrario, era mucho más complicada que la nuestra. El Señor Jesús, en el capítulo 12 y en el versículo 27, ya les ha anunciado su muerte. El Señor Jesús les ha dicho que va a partir y les ha anunciado esta muerte de una manera, podríamos decir que enigmática. Ellos no podían digerir aún todo lo que iba a venir y el Señor se lo está dando, como decimos nosotros, por fascículos, poquito a poco, para que lo puedan ir asimilando. En el versículo 33 del capítulo 13 dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y un poquito después, en el versículo 36, le tiene que decir a Pedro, al impetuoso Pedro, al que siempre tenía que estar dando el primer paso, al que siempre estaba hablando de lo suyo, de lo de los demás y de lo de los de más allá, le tiene que decir, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Así que vemos una situación complicada que se va a agravar por el anuncio de Jesús de la negación de Pedro y de nuevo les va a decir que él va a morir. Muy bien, pues en medio de esa circunstancia, en medio de una situación tan complicada, en medio de una situación en la que parece que no deben esperar a nada porque no hay esperanza, el Señor Jesús les dice que confíen en Él. Y para hacerlo lo hace de una manera muy, muy natural. Los judíos, y ellos como buenos judíos lo sabían muy bien, confiaban 100% en Dios. Y el Señor les está diciendo, confiáis en Dios, confiad también en mí. Fíjate la afirmación de Jesús. Confiáis en Dios, confiad también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. Se está igualando
Se está igualando. Tremenda afirmación la que estamos viendo aquí. ¿Cuál va a ser la prueba de su fidelidad? ¿Cuál es la prueba de la fidelidad de Cristo? Pues que Jesús va a ir a la cruz, Jesús va a morir por sus discípulos, que Jesús va a morir por ti. Si es que realmente le aceptas, si ya le has aceptado, va a morir por ti de propia voluntad, por amor al Padre primeramente, pero también por amor a todos los que teníamos que ser salvos. Tenemos un año complicado por delante, lo he dicho. Es cierto, esto es así, que nadie te engañe. Tenemos un año extraño por delante, lo podemos decir de muchas maneras, pero siempre va a ser lo mismo. Tú no puedes controlarlo. Tú no puedes controlarlo. Tú no puedes controlar lo que va a ocurrir de aquí 5 minutos, mucho menos lo que va a ocurrir de aquí 5 meses. Pero sí que puedes poner tu mente, todo lo que tú eres en realidad, pero sobre todo tu mente, aquello que piensas, aquello que ocupa tu cabeza en cada momento, lo puedes poner en manos del Señor. Y es que conviene que así sea. Que pongas tu mente en manos del Señor, que pongas tu corazón en manos del Señor. Dice Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 2, no os conforméis a este siglo, y fíjate lo que dice ahora, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos este año por delante. ¿En qué te vas a centrar tú? ¿En tus miedos? ¿En esos miedos que te pueden paralizar? Hemos visto cómo Jesús habló a sus discípulos. Bueno, si sigues leyendo más adelante, verás, tanto en Juan como en el resto de evangelistas, que el miedo ocupó el corazón de sus discípulos y sus discípulos quedaron colapsados, totalmente colapsados. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿en quién te vas a refugiar si no es en Cristo? ¿A quién vas a confiar tu corazón? ¿A quién vas a confiar tus pensamientos? ¿A quién vas a confiar tus esperanzas si no es a Cristo? Que el Señor te permita dejar los miedos a un lado y ponerte en manos del Señor Jesús. Que en cada momento de este año que viene, que no sabemos lo que va a ocurrir, puedas decirte a ti mismo, ocurra lo que ocurra, que yo pueda decirme a mí mismo, que pueda recordar las palabras del Señor Jesús aquí en este capítulo 14, versículo 1 del Evangelio de Juan. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Vamos a por la segunda de nuestras afirmaciones. El Señor vuelve pronto. La fe de la iglesia primitiva estaba centrada precisamente en esta afirmación. La iglesia primitiva como esperanza grande, no estaban pensando en que cuando falleciesen se iban al cielo, que también es verdad, sino que estaban esperando que el Señor viniese pronto, estaban esperando que el Señor viniese ya, y por tanto su esperanza era lo que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo. Esa era su esperanza, esa también debe ser nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios dice, porque es lo que el mismo Señor Jesucristo, de hecho, nos está diciendo en este texto. Fijaos, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor Jesucristo? En última instancia, ¿qué nos está diciendo? Que me está diciendo a mí también, a todos. Que lo que Él quiere es que tengamos una vida plena en el futuro juntamente con Él. ¿Puedes imaginar un futuro mejor que este? Yo creo que no hay absolutamente nada que se pueda comparar a la certeza y a la esperanza que nos está dando el Señor Jesucristo. Ahora bien, es posible que alguno diga, bueno, pero el hecho de que tengamos esperanza en Cristo no quita que podamos leer los textos que nos hablan sobre el futuro en la Biblia. Y yo te digo, amén. No solo es que puedas, no solo es que podamos, es que debemos leer esos textos. Porque en la palabra de Dios no hay una sola letra, no hay una sola palabra que esté porque sí, sino que está para nuestra edificación y de hecho para nuestro mutuo consuelo. Así que es necesario leerlo. Pero eso sí, debemos leerlo
de tres maneras distintas. En primer lugar, poniendo el acento donde el Señor Jesucristo dice que está el acento. Si os habéis fijado bien en estos versículos que hemos leído, hemos visto que el Señor Jesucristo fija la mirada en Él. Fija la mirada en Él. El acento está puesto en Él. El acento está puesto en su segunda venida. El acento está puesto en su salvación, en su misma persona y en su obra. En segundo lugar, ¿dónde se revela el Espíritu de Dios hoy en día? Pues se revela en la palabra de Dios. No hay nuevas revelaciones en cuanto a doctrina, sino que toda la doctrina que necesitamos, toda la doctrina que Dios ha tenido a bien revelar al hombre, está en la palabra de Dios, en lo que nosotros llamamos la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, Dios se ha revelado para que tú tengas la información que necesitas para tu salvación y para tu vida diaria. ¿Para tu futuro también? Pues también, para tu futuro también. Pero eso sí, tercera afirmación con respecto a esto. No debemos meter en la palabra de Dios nuestras propias ideas, no debemos meter en la palabra de Dios nuestra propia imaginación. Ya os he dicho que se están diciendo cosas muy raras en cuanto a la vacuna y en realidad en cuanto a otras cosas con respecto al estar confinados en casa, con respecto a si la enfermedad es grave o no es grave, con respecto, ya os lo he dicho, a que hay una conspiración mundial y cosas, bueno, realmente extrañas, ideas realmente peregrinas. Teorías de la conspiración hay muchas. Si entráis en Internet, está lleno de teorías de la conspiración. La pena es, o el problema está en cuanto son los hijos de Dios los que a veces nos podemos equivocar con respecto a esto. Como que no es la primera vez que ocurre, yo os quiero poner un par de ejemplos de equivocaciones en cuanto a malas interpretaciones del texto bíblico con respecto al futuro. Por eso te invito a que te vayas a la época de la Reforma, ¿vale? Haz un ejercicio de imaginación, vete a la época de la Reforma, imagínate la Europa del siglo XVI, imagínate a Martín Lutero que ya está como reformador, está combatiendo por la liberación del Evangelio, lo hizo a las circunstancias que tuvo, sin duda era la persona adecuada, una persona combativa, en ese sentido lo hizo muy bien. Pero en algún otro sentido que te voy a decir ahora no lo hizo tan bien. En aquel momento también, en aquel momento de reforma, de hecho en el año 1529, los turcos estaban sitiando la ciudad de Viena. De hecho, si había alguien a quien Europa le tenía miedo, era a los turcos. Eran la gran potencia en aquel momento, eran una potencia, la mayor potencia artillera juntamente con Francia, así que cuando se plantaban delante de una ciudad ya podías temblar. ¿Vale? Bueno, pues ante este panorama en el que los turcos querían entrar a Viena para después conquistar toda Europa, ante ese panorama Martín Lutero dijo que los turcos eran la cuarta trompeta del Apocalipsis. Yo estoy convencido de que tú hoy y yo tampoco creemos que los turcos sean la cuarta trompeta del Apocalipsis. De hecho, pobres turcos, ¿verdad? Pues son un país a día de hoy, bueno, relativamente amable, puedes ir de vacaciones allá, ir a Estambul seguro que debe ser muy bonito. A nadie se le ocurre decir que los turcos son la cuarta trompeta del Apocalipsis. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el miedo que tenía acongojada toda Europa, y muy probablemente a Lutero también, hizo que diese una mala interpretación de los textos bíblicos, en este caso de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el miedo le hizo meter en el texto algo que no estaba en el texto. En el texto no habla de turcos, en el texto no habla de Viena, en el texto no habla de... ¿verdad? A nadie se le ocurriría decir otra cosa. Bueno, te pongo otro ejemplo. En los años 50 se inventó algo que ha sido realmente útil. El código de barras. El código de barras ha hecho que las cajeras en los supermercados no tengan que estar picando el precio de los productos. De hecho, ya lo veis, para nosotros es algo muy del día a día. La maquinita va haciendo pip, 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 y ese pip quiere decir que ha leído el código de barras y que por tanto sabe el precio y va haciendo la suma. En los años 80 y 90, algunos
no todo el mundo, ni muchísimo menos, pero algunos creyentes bien intencionados, pero no muy acertados, por no decir equivocados del todo, dijeron que eso era la marca de la bestia. ¿Me podéis entender, verdad, lo que estoy diciendo? Con cada novedad ha surgido una teoría diciendo que el texto bíblico, normalmente es Apocalipsis, está relacionado con este nuevo invento o con esta nueva situación o con esta nueva potencia emergente. Hemos de ser muy cuidadosos. Ahora tenemos una pandemia y si el Señor lo permite y el Señor quiera, ¿verdad? Sería algo realmente bueno, habrá una vacuna. Amén, que haya una vacuna, que haya un remedio para esta enfermedad. Y algunos, como le ocurrió a Lutero con los turcos o como le ocurrió a algunos hermanos nuestros en los años 80 con el código de barras, están viendo cosas extrañas en una vacuna, en simplemente una vacuna. Hemos de ir con cuidado porque una interpretación no acertada puede llevarte al miedo. Y ya lo he dicho antes, el miedo paraliza. ¿Verdad que no es lo que vemos en las palabras del Señor Jesús aquí? Lo que vemos en palabras del Señor Jesús es confianza, es seguridad, es estar mirando a los ojos de Cristo. Mirando el futuro, leyendo la palabra, por supuesto que sí, pero sabiendo que nuestra confianza, que el acento en el futuro no está en otro que no sea en Cristo y que la congoja y el miedo no pueden ocupar el sitio que solamente le corresponde a Cristo. Debemos poner, por tanto, cuando pensamos en el futuro, cuando pensamos en este año que viene y más allá incluso, debemos poner el acento donde lo pone Jesús y el acento está puesto sobre sí mismo. No está puesto en lo que pueda ocurrir, sino que está puesto sobre sí mismo. Debemos estar atentos a lo que nos dice el Espíritu. ¿Y cómo nos habla el Espíritu si no es a través de su misma palabra? ¿Cómo no va a hablarnos el Espíritu a través de la Biblia, de la palabra de Dios? Lo que necesitamos para nuestra salvación y para nuestro día a día ya ha sido dicho y está en la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y por descontado, cuando escuchamos a alguien que está metiendo cosas en el texto bíblico de su propia cosecha en realidad, de su propia imaginación, no dudo que incluso puedan estar bien intencionados, pero desde luego equivocados, lo que tenemos que hacer es decir, no, yo lo que quiero es ver lo que tú, Señor, me dices en tu palabra y no otras fuentes, no otras cosas que no tocan. No debemos mirar el futuro con angustia, no debemos, sino con esperanza. Dice el versículo 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esperanza, esperanza. Una palabra esperanza preciosa, tremendamente incrustada en el pensar y en el sentir cristiano. Esperanza viene de esperar. ¿Esperar a quién? Esperar a Cristo, esperar al Señor Jesucristo. Es posible que tú me estés escuchando hoy y precisamente no tengas esperanza. Porque si no tienes a Cristo, a lo mejor no lo has reflexionado, pero si no tienes a Cristo no tienes esperanza. Porque si no tienes a Jesús en tu corazón, ¿a qué esperas? ¿Al fin de semana a lo mejor? ¿O a las vacaciones? O a lo mejor estás esperando tener salud este año que viene. Bueno, ojalá tengas un buen fin de semana. Y ojalá tengas vacaciones. Y ojalá, lo deseo, sinceramente, puedas disfrutar de salud. Pero es posible que eso no sea así. Porque has de tener una cosa bien clara, y el Señor Jesucristo también lo dice aquí. Si hay esperanza, si hay realmente consuelo en esta vida, está en Él. Porque el resto falla. Puede que no llegue el fin de semana, o puede que no tengas vacaciones en medio de lo que está ocurriendo, o es posible que tu salud se vea afectada. Pero ¿sabes una cosa? Dios no falla nunca. Cuando el mundo falla y las cosas del mundo fallan, Dios, Cristo, no falla nunca, siempre está a tu lado. Por eso yo hoy te invito a que te pongas en manos de Dios. Si es que no lo has hecho ya,
te pongas en manos de Dios. Y pido al Señor que toque tu corazón para que realmente tú puedas mirarlo solamente a Él. Y todos aquellos que habéis depositado vuestra confianza en Cristo, de verdad, no escuchemos otras voces que no sean las de Cristo, la del Espíritu de Dios, en la palabra de Dios. Hermanos y amigos, que el Señor os bendiga en el día de hoy, que podáis disfrutar de lo que Cristo nos da en su palabra, que podáis disfrutar de lo que el Espíritu de Dios nos ha regalado en la Biblia. Recordad que en un momento tendremos la escuela dominical y, si el Señor lo permite, el miércoles tendremos una nueva reflexión bíblica en su palabra. Que el Señor os siga bendiciendo abundantemente.